Compañeros, gusto de saludarlos. Vamos a trabajar nuevamente nuestra clase de hoy. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Les decía la otra vez que lamento un poco el no estar en vivo. Sin embargo, voy a tratar de que aprovechemos al máximo esta hora de clase. Voy a tratar en lo posible que ustedes vayan conociendo un poquito del derecho. Al final, creo esa es mi obligación y con gusto voy a cumplir con ella. Recordarán la clase de la semana anterior, platicamos un poquito de la organización del Estado a través del o a partir del artículo 140 de la Constitución Política de la República. Encontramos cómo se organiza el Estado. Estoy haciendo un recordatorio de esa clase. Les conté también que en esa gama, en ese entretejido de instituciones, encontramos que el Estado manifiesta su poder a través de tres organismos. Uno encargado de crear las leyes, que puede ser un órgano de control también, el organismo legislativo, es legislar, de ahí viene. Número dos, un organismo judicial, que es el encargado de juzgar, de ahí viene su nombre, y un organismo ejecutivo. Ese organismo ejecutivo, que es el que representa a la administración pública, que es el organismo que jerárquicamente se organiza a efecto de cumplir con la voluntad del pueblo. Todos estos organismos son elegidos popularmente por nosotros los ciudadanos hábiles en un ejercicio democrático cada 4 años. Nosotros llevamos a lo mejor, entre comillas, de nuestra sociedad para que sean parte de este organismo. Les decía que en la actualidad nosotros elegimos por los diputados, tenemos 170 diputados al Congreso de la República, electos en forma popular a través de un sufragio, a través de distritos electorales, un distrito metropolitano y un listado nacional. En la actualidad suman 170 diputados. Hablé también de que elegimos al presidente y vicepresidente de la República. Se estima que para las próximas elecciones vayan a ser 50, o escucharon bien, 50 candidatos o 50 partidos políticos los que propongan candidato a presidente y vicepresidente. Luego ellos, a través de un ejercicio que está en la Constitución, en la ley del organismo ejecutivo, en la ley del organismo judicial y en la ley de comisiones, el elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese ejercicio se hizo el año pasado, en el 2024, y así es como se integran los primeros tres organismos del Estado. Salgamos del legislativo, del judicial, y vamos al organismo ejecutivo. Este organismo ejecutivo, les dije, integrado por el vicepresidente, las secretarías específicas y los 14 ministerios que tiene el Estado de Guatemala. Recordarán, y a manera de retroalimentación, les diré que estos ministerios tienen funciones específicas que vamos a platicar en clase, del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, muy importante para nuestro curso. Les hablé del Ministerio de Educación también. Verán ustedes que una de las o dos de las funciones principales del Ministerio de Salud y Asistencia Social son las de eh, prevenir, dije yo, y promover el estudio de las enfermedades. El Ministerio de Educación podría tener un papel importante en este tema. Les hablé también del Ministerio de Finanzas Públicas y Asistencia, perdón, de Finanzas Públicas, como un ministerio que tiene que dar los fondos al Ministerio de Salud. Les hablé también del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, un ministerio relativamente nuevo, el último de los creados. Y les hablé también, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, que tiene algo que ver en este tema de la salud. Partiendo de esta gama de instituciones, me tocó hablar de los órganos de control externos. Les hablé de la Procuraduría de los Derechos Humanos un poquito,
de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría de Cuentas, de la Superintendencia de Administración Tributaria, que son órganos de control conocidos por ustedes. Les hablé también del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público y de una institución que, si bien es cierto, no es parte del Ejecutivo, otra vez no es parte del Ejecutivo, tiene mucho que ver en el tema de salud. Es una entidad autónoma, es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, que tiene fondos propios, que tiene autonomía, que es gobernado o dirigido por su propia junta directiva y que tiene su propio presupuesto. Es interesante porque este instituto fue creado allá por los años 40 y pues a la fecha yo diría que es uno de los más exitosos que hay. Si bien es cierto, algunas personas tienen o han tenido alguna mala experiencia con el instituto, pero la institución es una institución muy noble, una institución que satisface las necesidades de muchos guatemaltecos, de muchos extranjeros que trabajan y que en Guatemala y que brinda esa salud social. En países de Europa o Canadá, Estados Unidos, la seguridad social se presta de una manera diferente, de una manera privada, a tal punto que el trabajador tiene la certeza, la tranquilidad de que cuando se retira de su trabajo, pues tiene una cobertura de primer mundo, de primer nivel, situación que nosotros desearíamos que tuviera el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En suma, la salud en Guatemala se presta, en primer lugar, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ojo con esto, de conformidad con las atribuciones que la ley y la Constitución le otorga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la Constitución Política y en las leyes atinentes. Mientras que en materia de trabajador, de beneficiarios, es el IX quien satisface esa necesidad de salud. Vamos a ir caminando en el curso y vamos a ir platicando un poquito de estos temas de salud. Muy bien. A continuación de esto les hablé de la jerarquía de las normas. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que platicamos la semana pasada. Siempre hago un resumen. Les conté que en primer lugar es la Constitución Política de la República de Guatemala quien nos garantiza el respeto a nuestros derechos. Esta Constitución Política, les dije, es la máxima ley, tiene características de ley suprema, de carta magna, se le llama también pacto social, contiene aquellos dogmas, aquellos principios que nos garantiza el respeto a la vida, el respeto a las libertades individuales y también a algunas de las libertades sociales, y no obstante tiene cierto número de artículos, 139, que componen la primera parte de la parte dogmática. También la misma no excluye todos aquellos otros derechos que en el futuro se puedan ir reconociendo, que los tenemos como humanos, pero que se pueden ir reconociendo a futuro. Esta constitución, les decía, está cumpliendo 40 años, justo este año. Es una constitución que nace luego de dos golpes de Estado, del 83 y del 84, perdón, del 82 y del 83, se llama una Asamblea Nacional Constituyente, y esta Asamblea Nacional Constituyente eh, se encarga de hacer un estudio. Miren, para nosotros quienes gustamos del derecho constitucional, voy a decir que somos afortunados, todavía hay de esos diputados constituyentes, es decir, de los que la crearon, todavía hay algunos, no sé, unos 15 tal vez en el país vivos, que ellos todavía nos cuentan cuál fue la voluntad del legislador, por qué se pensó en cierta forma en la Constitución, cuáles fueron los avances sociales, culturales, políticos que llevaron al legislador, en ese caso al constituyente, a desarrollar este cuerpo constitucional. Los escucho con atención porque no, como dicen, ¿verdad? No nos lo contaron,
sino de primera mano estamos escuchando lo que ellos cuentan de los motivos que los llevaron a legislar de esa forma. Pues les decía, esta constitución política eh, cambia las reglas del juego. Antes de esto se pensaba que lo más importante era el Estado. El Estado de Guatemala se organizaba para proteger al Estado, para brindarle todos los recursos al Estado, para evitar de una u otra manera que se le quitaran al Estado fondos, que se desprotegiera o que se abusara del mismo. Y esta constitución surge como respuesta a los avances en materia de derechos humanos y vienen a tutelar a la persona individual, a nosotros, a usted y a mí. Viene esta constitución y dice, momento, a partir de ahora lo más importante es reconocer a la persona humana. Dice la constitución, vamos a darle un lugar preferente a la persona humana. Y en ese orden de ideas, pues surge con un considerando, si ustedes lo ven, antes del articulado aparece un preámbulo y dice, nosotros los constituyentes electos soberanamente por el pueblo de Guatemala e invocando el nombre de Dios. Vivimos en una nación eminentemente cristiana, donde predominan dos religiones cristianas, y fue un avance para esa época que se reconociera el nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución. Les contaba que hemos tenido muchas constituciones y esta vino a ser de avanzada. La Asamblea Nacional Constituyente se constituye, valga el juego de palabras, o se forma por una necesidad siempre, por la necesidad de que viene un golpe de Estado, que viene un rompimiento constitucional y hay necesidad de crear una nueva constitución. Pero ¿quién crea la constitución? Miren, yo me opongo rotundamente a que nosotros, el pueblo, podamos meter las manos en elegir magistrados, en crear leyes. ¿Por qué? Porque son funciones científicas y técnicas. Entonces tienen que ser especialistas los que definan los destinos de nuestro país a través de promulgar leyes que sean no solo justas, sino también que sean técnicas, pensando en los resultados que esas leyes van a traer a futuro. La Asamblea Nacional Constituyente de 1984 fue elegida como nosotros elegimos hoy al Congreso de la República, ¿verdad? Que se inscriben los candidatos en el Tribunal Supremo Electoral, respaldados por un partido político, y vamos los guatemaltecos a votar por ellos, vamos a elegirlos. No sé, no recuerdo cuántos eran los de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no eran 170 como ahora, han de haber sido unos no más de 100, no más de 100 diputados. Ojo que se llaman diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente se forma básicamente para unas pocas funciones. Número uno, para redactar y poner en vigencia una nueva constitución. Ese fue uno de los propósitos. Número dos, para emitir cualquier ley que sea necesaria. Por ejemplo, hace las funciones del Congreso, porque ya les decía que son unos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí vamos a ver hoy las leyes constitucionales. Número tres, se organiza para entregarle el cargo a la persona que haya sido electa a través de las elecciones que ellos realizaron. Entonces, nuestra Asamblea Nacional Constituyente creó una constitución política, la que está en vigente. Número dos, algunas leyes como la ley electoral y de partidos políticos, que para muchos no es muy buena, sin embargo, fue un avance en su momento. La ley de amparo de exhibición personal podría ser otro de los aciertos de esta Asamblea Nacional Constituyente, y también reconoce algunas leyes de las otras asambleas que han habido en la historia de Guatemala. Número tres, nos llamó a elecciones, fueron a votar los ciudadanos aptos para votar. Y por último, le entregó el poder al Congreso de la República, la primera legislatura postconstitucional, 14 de febrero de 1985,
y este Congreso le entregó por la tarde la banda presidencial y le dio posesión al nuevo presidente de Guatemala, al presidente de la nueva era constitucional, Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Eso es importante en la historia de Guatemala. Esta constitución puso en vigencia el Tribunal Supremo Electoral para el siguiente periodo porque antes no existía. Antes el gobierno tenía que determinar que sus empleados públicos y algunos otros personajes fueran parte de, de esta junta provisional electoral y luego desaparecía. Ahora ya no, ahora hay un Tribunal Supremo Electoral permanente con su propia ley, con sus propios funcionarios, que aún y cuando hemos estado viviendo una crisis de funcionarios entre magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral, creo que no lo ha hecho mal. Hay muchas dudas, principalmente en este último periodo, hay muchísimas dudas, pero creo que se puede rescatar la institucionalidad del mismo a través de, no de más normas, sino a través de nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, podamos ejercer control en estos organismos, podamos educarnos, podamos votar mejor. Vamos a hablar también en una de las clases, en 2 minutos, de la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, cómo se realiza ese proceso, pero también se crea con esa constitución del 85 la Corte de Constitucionalidad, un organismo muy cuestionado desde su creación. Sin embargo, es un ejemplo a nivel mundial de lo que una Corte de Constitucionalidad puede hacer. Nosotros hablamos de un principio legal, escuchen eso, un principio que se llama la contramayoría. Contramayoría. Podría parecerles un poco curioso el nombre, pero resulta, y esto no lo entiende la mayoría de guatemaltecos. De hecho, la mayoría de abogados todavía no entienden este concepto. El concepto de la Corte de Constitucionalidad y el principio de la contramayoría resulta que nosotros los guatemaltecos, ya les digo, 20 millones de guatemaltecos, 22 millones de guatemaltecos, digamos, aptos para votar, 10 millones de guatemaltecos, somos llamados a unas elecciones. Nosotros elegimos diputados y presidente, como le dije al principio, y de esos 10 millones posiblemente votan, o creo que votaron arriba de 2 millones ahorita en estas últimas elecciones. Sin embargo, eso no significa que los que no votaron no tengan que aceptar la decisión de los que sí votaron. Por eso es importante que ustedes aprendan que tienen que votar. Algunos tienen hijos que están llegando a ser mayores, tienen que ir a votar, tienen que simpatizar con uno de los candidatos o algunos de los candidatos, pero tienen que emitir un voto. Esto de 2 millones, hablemos un 10% de los guatemaltecos fue a votar. De esos 2 millones hubo una mayoría que eligió al gobierno que nos está gobernando y que sé, no sé, no recuerdo, creo que fue digámoslo hipotéticamente, un 60%. Estamos hablando de 1.100.000, que resulta ser el 5% de la población. Por eso es que algunos estudiosos dicen que estos gobiernos últimos no tienen representatividad porque son electos por un 12, 10, 5% de la población. No obstante ello, pues nos gobiernan y estos dos entes, el Congreso de la República, el organismo ejecutivo que nosotros elegimos, más el organismo judicial que ellos eligieron, más el Colegio de Abogados, más la Universidad de San Carlos, estos 5 entes eligen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, uno por cada ente, uno por cada entidad, uno por cada institución. Y estos 5 magistrados son los que al final de un proceso determinan si el fallo, la resolución, la decisión, la ley, el acuerdo, el reglamento, es conteste con la Constitución Política de la República. Si este no violenta derechos constitucionales y a raíz de ello, pues define la Corte, supongamos que no,
y la ley, la decisión, el fallo, la resolución, el acuerdo deja de tener vigencia, es nula de pleno derecho. Así es como la Corte de Constitucionalidad resuelve. Que sea positivo, que sea negativo, depende de cada caso, pero lo correcto es que la Corte de Constitucionalidad, entre comillas, corrija la plana y trate de que se respete la normativa constitucional. Esa decisión que toman 5 personas, los magistrados, les dije, electos o elegidos por 5 organismos que fueron elegidos por 1, 2, 3, 10 millones de guatemaltecos, es lo que se conoce en la práctica como la contramayoría. Es un principio que no a todos les gusta, que no a todos les satisface, pero es la forma como en un Estado respetuoso de la ley y respetuoso del derecho se resuelve. Claro, y podrán ustedes decirme que ahí en el camino el magistrado tal está a favor de, el magistrado tal hizo, el magistrado tal no hizo, en fin, podrán decirlo y es válido. Sin embargo, es importante establecer que esa es la legalidad y que seguramente a muchos no les va a gustar el destino que tome una resolución. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad dice no y puede ser que a un montón les parecía que sí. Esa es justamente una de las funciones que tiene un alto organismo en un Estado constituido democráticamente, en un Estado que ha elegido legalmente eh, a sus autoridades constitucionales. En suma, esa es la, el primer escalón de las leyes constitucionales, la Constitución Política de la República y la defensa que hace la Constitución de la misma. Vamos, en segundo lugar, a platicar de los tratados y convenios internacionales. Está muy de moda, han escuchado ustedes ahí eh, en las noticias que se ha abierto la puerta para discutir de tratados y convenios internacionales. Justo así es. Ocupan un alto lugar en la ley de Guatemala. A partir del artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se abre la puerta para que los tratados y convenios internacionales tengan vida en nuestros países. Digo en nuestros países porque no solo en Guatemala. Después de la Primera Guerra Mundial, se reúne las Naciones Unidas o se empiezan a organizar como tales las naciones y efectivamente se da importancia a el respeto a los derechos humanos. Se da la Segunda Guerra Mundial y se apretan un poco más eh, las normas internacionales. Guatemala empieza a suscribir una serie de acuerdos, una serie de tratados, una serie de convenios, de instrumentos o de protocolos de carácter internacional a efecto de ir siendo parte del sistema de Naciones Unidas, ojo con esta palabra que es nueva, con el control de convencionalidad. Este movimiento internacional tiende a que en nuestras naciones sean respetadas las normas jurídicas y que se tutele ante todo el derecho individual de los ciudadanos nacionales y extranjeros que estén en nuestros países. Dentro de estos avances vamos a hablar principalmente de dos o vamos a separarlos en dos, los que son tratados, convenios, pactos, instrumentos, protocolos en materia de derechos humanos y los que no. ¿Cuáles son los que no? Hablemos los de comercio, los de medio ambiente, los de contaminación, en fin. Si alguien me pregunta cuántos tratados, convenios o instrumentos internacionales hay, muchísimos. No sabría decirles cuántos. Si me preguntan en qué materias, en todas. No podría decirles, miren, hay tratados y convenios en microchips, en cuidado eh, del mar, en flores, en fauna, en fin. No me atrevería a darles un número porque exactamente son así como cuántas leyes hay en Guatemala, recuerdan la pregunta, tampoco podría decirle. Bueno, estos tratados y convenios en materia internacional tienen que ser aceptados por Guatemala, tema número uno. Es decir, me acompañan ustedes a Ginebra, que allá vamos a celebrar un tratado de
en relación al tema de trasplantes renales. Va la delegación de Guatemala y acepta ese tratado y la aceptación la trae a Guatemala. Es el Congreso de la República el que la acepta a través de un decreto y ahí la ratifica y la pone en vigencia. Y además esa aceptación conlleva también la modificación de algunas leyes. En este tema yo quisiera tratar dos cuestiones. Número uno, eh, si bien es cierto, a nuestros estados no los obligan a firmar estos tratados, estos instrumentos, directamente, indirectamente nos vemos obligados a hacerlo. Es decir, Guatemala va a requerir, se me ocurre, una donación de vacunas para la COVID, pero si es parte de este tipo de instrumentos, eh, le dan, acceso a recibir los medicamentos, las vacunas o qué sé yo. Si no, puertas cerradas. Entonces es voluntario, pero no tanto. Si Guatemala es parte de un convenio, si Guatemala es parte de un tratado, tiene derecho a créditos, digamos en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, nos conviene, de cierta manera, aceptar estos convenios y estos tratados internacionales, aunque no estemos muy de acuerdo. Habrán algunos algunos puntos de estos tratados, van a escuchar esto, que no cultural, social, política, económicamente no conviene en nuestros países, entonces Guatemala se reserva esa norma. Y esas reservas son legales, pero como quien dice, esas reservas hay que hablarlas desde el principio. Estos tratados y convenios internacionales que llegan a tener parte de ley en Guatemala ocupan eh, la categoría de ley en Guatemala y se tienen que respetar como tal. Muchas veces nosotros hablamos en el derecho de el bloque de constitucionalidad, que es aquella suma de derechos constitucionales que no solo nuestra constitución, sino algún otro tipo de leyes que tienen esa característica suman, más el control de convencionalidad, que es justamente lo que estoy hablando. Miren ustedes que yo puedo hacer una defensa o una protección hablando de un protocolo que se celebró hace 5, 10, 20, 40 años en otro país y que benefició a menores, la relación padres-hijos, el tema de vacunas. Aquí quiero contarles rápidamente, y lo vamos a ver también en clase, un ejemplo y una sentencia. En Guatemala, bueno, y creo que ya les platiqué un poquito del caso Cuscumpi Varal versus el Estado de Guatemala. En el caso Cuscumpi Varal versus el Estado de Guatemala, un grupo de pacientes que dieron positivos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida no recibieron atención debida y fueron discriminados en el sistema hospitalario nacional. Ellos promovieron ante la Corte, ante un juzgado, un amparo. El amparo, perdón, la sala de apelaciones les dijo que no, entonces fueron a la Corte de Constitucionalidad e hicieron valer algunos tratados y convenios internacionales y la Corte de Constitucionalidad se tardó mucho, con tan mala suerte que estos eran 49 pacientes los que promovieron este amparo, empezaron a fallecer, entonces ellos tuvieron que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió a favor de ellos, condenando al Estado de Guatemala. Quiero presentarles la sentencia en algún momento. Y esta condena del Estado de Guatemala concluyó en el hecho que 49 pacientes demandaron, 8 fallecieron y el Estado tuvo la obligación de indemnizar a los parientes, a los familiares, a las familias de estos pacientes. Tuvo la obligación también de cambiar algunas leyes y de facilitar el acceso a medicamentos a los futuros pacientes. Es decir, que este fallo tiene efectos no solo para quienes sufren en este caso, de una violación a sus derechos humanos. Las violaciones eran dos, específicamente la negativa a atención y atención de buena calidad,
Número 2, una negativa a resolver judicialmente el tema, y en ambos casos fue condenado el Estado. Los indemnizó, pero además obligó a que el Sistema Nacional de, de Justicia, en general el sistema de administración pública, haga cambios o haya hecho cambios a efecto de que no vuelva a pasar, y no solo en este caso, sino en otro tipo de casos también, de otro tipo de enfermedades. Hoy estamos viviendo en Guatemala, no sé si ustedes están familiarizados con el tema, el caso de las enfermedades raras. Vamos a hablar también de enfermedades raras, así se llaman, o enfermedades huérfanas también se les ha denominado. Vamos a ir platicando un poquito. Y judicialmente el Estado ha tenido que implementar una serie de acciones a efecto de que no sea condenado el Estado por no dar una atención, no darla de calidad, negar a los pacientes una atención, o en algunos casos hasta medicamentos que son suma y extremadamente caros en el sistema. Así es como el derecho internacional ha venido a permear el derecho nacional y ocupa un lugar en aquella pirámide de Hans Kelsen que les hablé. En el siguiente escalón, para decirlo bien, aparecen las leyes ordinarias. Dentro de estas leyes ordinarias les diré que son las leyes que son promulgadas por el organismo apto legal y formalmente para hacerlo. Recordarán, hablamos del organismo legislativo, ellos promulgan leyes, estas ocupan este lugar, pero también se han reconocido algunas leyes en casos extraordinarios, cuando como consecuencia de un rompimiento constitucional o como consecuencia de un golpe de Estado, se ha roto ese sistema constitucional. Entonces se reúne el presidente de facto, el golpista, reúne la calidad de presidente de organismo judicial, de organismo legislativo, y él tiene que emitir algunas leyes. En la historia de Guatemala hay leyes muy buenas. Hablaré de la ley del Código Civil, del Código Procesal Civil, ambas emitidas en un gobierno de facto en los años 60, que han sido tan buenas que todavía están vigentes en nuestro país. Estas son las leyes ordinarias. Dentro de estas vamos a mencionar el Código de Salud, el Código Municipal, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, hablé del Código Notariado, y una gran cantidad de leyes ordinarias, como la ley orgánica, digamos la ley orgánica del organismo ejecutivo, la ley del organismo judicial, la ley orgánica del organismo legislativo, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto al timbre forense y timbre notarial, y cualquier cantidad de leyes ordinarias que regulan el funcionamiento de, de alguna institución. La ley del, hablemos por ejemplo, la ley del IX, el Seguro Social, la ley del RENAP, la ley de la SAT, en fin. Esas son las leyes que ocupan este segundo lugar, y algunos tratados y convenios de carácter que no son de derechos humanos. En el siguiente escalón vamos a hablar de los reglamentos, de las normas reglamentarias o de las leyes reglamentarias. Dentro de estas mencionaré o explicaré que, si bien es cierto, el organismo legislativo es el único ente encargado, facultado y capaz de emitir leyes, también hay algunas otras normas que no son leyes, aclaro, son reglamentos que pueden ser promulgadas por algunos órganos. Por ejemplo, el organismo ejecutivo en Consejo de Ministros puede emitir reglamentos que sirven para disponer cómo se aplica una ley. Dentro de estos reglamentos hay infinidad de reglamentos. Está, por ejemplo, el reglamento, ahí se los coloqué, de los desechos de la disposición de desechos sólidos hospitalarios, el reglamento del
orgánico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cualquier cantidad de reglamentos, y también hay instituciones que pueden reglamentar. Dentro de esas instituciones está la SAT, el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Consejo del RENAP, que son instituciones que por su propia constitución, por no confundir la palabra constitución, por su propia creación, nosotros decimos también constitución en otro contexto, tienen facultades específicas para poder eh, emitir este tipo de reglamentación. Con ello, pues hemos ido aclarando en lo posible, he ido dejando claro que hay una división de poderes, que cada poder tiene sus funciones y sus atribuciones. Y por último, quiero hablarles de eh, aquellas disposiciones que son obligatorias a manera personal. Dentro de estas vamos a hablar del contrato. El contrato tiene fuerza de ley para las partes que lo celebraron. Si una parte incumple, es sujeta a una sanción. Tiene también carácter de ley, una sentencia judicial. Por ejemplo, usted, señor, tiene la obligación de cumplir 15 años de prisión, 10 años de prisión. Para él tiene carácter de ley. O en materia civil, por ejemplo, usted tiene que botar esta pared o usted no puede construir aquí, también tiene carácter de ley. Estas son las normas personalizadas que van a encontrar ustedes en la última diapositiva de la famosa pirámide de Hans Kelsen. Por hoy vamos a quedarnos acá. Voy a suspender acá por cuestión de tiempo. Les ruego en mucho, si ustedes son tan amables de tener sus preguntas, la próxima clase voy a responderles preguntas de las dos clases y pues voy a tratar que sea un poquito interactivo para no, que la clase sea interactiva, perdón, para no aburrirlos. Sin embargo, yo les agradezco muchísimo su comprensión, agradezco su atención y pues ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Espero saludarlos, les agradezco.